Vamos a iniciar la clase de hoy. El objetivo de la clase de hoy es ver las verificaciones que le realizamos al bloque de cilindros y al conjunto móvil. Para eso nos vamos a apoyar de una presentación y de dos manuales técnicos de motor para que vamos viendo las verificaciones. ¿Les parece? Vale, profe. Va. Verificación del bloque de cilindros. La verificación del cilindro propiamente tal la vamos a ver solamente en la próxima clase. ¿Ya? Ahora vamos a partir por las bancadas. ¿Cierto? En esta sección se realizan las pruebas finales del ensamble, probándose el giro del cigüeñal. ¿A qué se refiere con una bancada? Fíjate, acá tengo el motor, acá tengo las bancadas y aquí tengo las tapas de bancadas. Como tú puedes apreciar acá, como tú puedes ver aquí, se forma un túnel. Esto es lo que nosotros consideramos o conocemos en realidad como el túnel de bancada. Para poder probar nuestro cigüeñal lo debemos colocar, darle el torque correspondiente y hacerlo girar. Este procedimiento se recomienda hacerlo bancada a bancada, o sea, apoyo el cigüeñal en las 5 bancadas, apuntar a las 5 tapas y voy apretando desde el centro hacia el exterior. Una por una, aprieto la bancada central, giro el eje cigüeñal. Aprieto la bancada que sigue, giro el eje cigüeñal. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que si por ese motivo una de estas bancadas, ¿cierto?, me deforma el túnel, el cigüeñal se va a frenar y vamos a poder identificar cuál es la bancada que está generando problemas. Si esa bancada genera problemas, vamos a tener que rectificarla. También nosotros debemos verificar la altura del pistón con respecto a la superficie del bloque. Si nuestra bancada, nuestro túnel de bancada en realidad está está desalineado, tenemos que ir a la sección del barreno. El barreno es una máquina de herramientas, ¿cierto?, que vamos a encontrar en la rectificadora de motores que tiene la misión de sacar el material para poder volver a generar la alineación del túnel de bancada. Primero montamos la pieza, ¿cierto?, del motor en la máquina de herramientas, en la barrenadora. Luego de esto, ¿cierto?, instalamos y calibramos la herramienta para el alezado. Cuando yo me refiero al término alezado, me estoy refiriendo a que esta máquina en sí saca material, extrae material. Profe, es como un desbaste. Cuando hablamos de desbaste, ¿a qué te refieres? Pucha, yo lo asocio al término de la tonería cuando se habla de desbaste, como sacarle. Hay varias piezas que vienen con óxido, los cilindros de metal que vienen con óxido y se desbasta por fuera para sacarle todo el óxido, para sacarle el exceso de material que tenga. Ya. Pero eso sería como una limpieza, ¿cierto? No, acá Sí. acá yo voy a rectificar, voy a extraer material. Más allá del desbaste voy a extraer material y voy a mecanizar, voy a sacar material, fíjate. Yo voy a armar las tapas de bancada, ¿cierto? Voy a hacer girar la máquina de herramienta y la herramienta va a sacar material para poder generar la alineación del túnel. Si yo vuelvo a la parte anterior, aquí, yo veo que la barra de la máquina de herramienta debe estar paralela, perfectamente instalada al túnel original en este caso una culata, para poder generar el alezado, el sacar el material correspondiente. Ahora, con esta imagen que hay aquí, vamos a agrandarla. Esta imagen, ¿se les viene alguna duda a la cabeza? ¿Cómo lo saca? ¿Qué cosa? ¿Cómo saca el material? Bueno, si tú te fijáis acá, en la imagen anterior, está la herramienta de corte, ahí. Ahí está la herramienta de corte, que está sacando el material al túnel de bancada. La pregunta sería, ¿qué pasa con este diámetro? Se supone que ese
como fierro que nosotros vemos ahí empieza a girar, ¿cierto? Y por dentro va Claro, sacando. exacto. Ah, se extiende el diámetro. O Se sea, agranda el diámetro, agranda. ¿cierto? Ya. Efectivamente se agranda el diámetro, pero por lo tanto, para poder dejar un diámetro, para poder volver a nuestro diámetro estándar, ¿sabes lo que se hace? Se desgasta las tapas aquí. Yo puedo rebajar la tapa aquí, en la base, por lo tanto el diámetro original va a disminuir y lo puedo volver a estándar para poder utilizar el leva. Porque generalmente en estos apoyos, cuando son de aluminio, no tenemos metales. El eje de leva se apoya directamente sobre la bancada de la culata para poder volver a generar el apoyo. Ahora, ¿cuál va a ser una desventaja? Que esta acción no la podemos realizar en forma muy continua, porque si yo voy desgastando acá, voy volviendo el diámetro, el eje, el centro del eje va a comenzar a bajar. Por lo tanto, tendríamos problemas con la distribución. Si es con correa de distribución, tendríamos que ver cuánto es la capacidad del tensor de tensar esa correa. ¿Me explico? Profe, ¿Mm? ¿qué parte está cortando allí? Porque allí hay como restos, ¿cierto? Sí. ¿Pero qué parte está cortando? ¿Cómo eso? Hace la circunferencia completa, pues si la barra gira. Saca el material aquí en todo este Ah, sector. le está bajando el radio. Ahí, Aumentando el radio. aumentando el Sí, radio. Vale. exacto, efectivamente. Así es. ¿Me explico cuál es la desventaja de poder recuperar el túnel de bancada de esta manera? Ya. Otra vez vamos a partir con las verificaciones del conjunto móvil. Verificación de los pistones. Uno, claramente cuando nosotros logramos desmontar el motor, lo desarmamos, ¿cierto? Y para poder extraer el pistón, no es necesario desmontarlo del apoyo con la biela, del pie, de la cabeza de la biela. Del pie biela, perdón. Sale el conjunto completo, biela y pistón. Puede salir por la parte alta del cilindro o por la parte baja, va a depender del tamaño y la construcción que éste tenga. Vamos a definir claramente cuáles son las tres mediciones que nosotros realizamos en un pistón. Y para eso yo me voy a apoyar de un material, ¿cierto? De un manual de ajuste. En realidad tengo dos manuales de ajuste. Mira, ¿cuál quieren ver primero? ¿Isuzu o Cummins? ¿Cuál es, profe? ¿Qué motor quieren ver primero? ¿Isuzu o Cummins? Yo y Susu. ¿Isuzu? Bueno, como no hay nadie más, veamos. Isuzu. Fíjate que acá tengo el manual de taller del motor 4JJ1 que nosotros lo vamos a encontrar en el camión pequeño. Acá llega como Chevrolet NKR. ¿Qué es lo interesante? Bueno, se acaba de quedar pegado acá. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Y estamos revisando el cilindro o los pistones en realidad. Acá está, pistón y biela. Vamos a tener pistón, biela, y lo interesante es verificar cuáles son las comprobaciones que debemos realizar. Esas son las verificaciones al cilindro. Primero, primera verificación, me dice, mida la holgura entre el pistón y el diámetro interior del bloque de cilindro. Diámetro interior del bloque de cilindro. Acá hacemos la medición y me dice que mida, si yo veo acá, que mida cruzado, ¿cierto? Y a cierta distancia, de hecho el número 1 me indica 20 milímetros del borde del cilindro hacia abajo, que ahí realice la primera medición. ¿Ya? Utilizo un medidor de diámetro interior del cilindro para medir el diámetro interior del bloque de cilindro, las direcciones de empuje y radial de la posición especificada. Acá y acá. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, Sí, genial. profe. Profe, ¿ese manual tiene todas las mediciones de ese motor en específico? Sí, Vale. todas. Posición de medición, después dice posición de medición 20 milímetros desde la superficie superior del bloque de cilindro hacia abajo. Encuentra el diámetro interior del bloque de cilindro de acuerdo con el valor promedio de dos lugares realmente medidos.
Entonces el diámetro interior del bloque de cilindro, valor estándar, va del 95.421 milímetros a 95.450. Si el cilindro tiene desgaste, la medida crece, por lo tanto puede llegar como máximo 95.421. La holgura que debe existir acá para medir el diámetro exterior del pistón, vamos a utilizar el micrómetro y vamos a medir a 11 milímetros de la falda hacia abajo. No medimos ni en el borde de la falda ni en la cabeza del pistón, a 11 milímetros de la falda hacia abajo. Y la holgura que debe existir entre el diámetro interior del bloque de cilindro y el pistón es máximo 0,052 o 0,09 milímetros. ¿Qué entendemos de esto? La primera medición acá, vamos a medir la falda, ¿cierto? Y el diámetro del cilindro. Y esta es la holgura máxima que podemos tener. No debemos olvidar que el roce que genera la falda, ¿cierto? Con respecto a la pared del cilindro, va a desgastar en este sector, por eso me pide medir ahí. Voy a hacer un paralelo ahora, porque la idea de los manuales, más que verificarlo, es ver lo siguiente. Ahora voy a revisar el motor de la serie B del fabricante Cummins, ¿cierto? El motor 6BT. Seis cilindros en línea, 6.000 centímetros cúbicos. Verificaciones, pistones. Mira, fíjate que me dice acá esta imagen. Pistón, diámetro exterior de la falda, y me da una referencia al centro del pasador del eje pistón. Me dice que debe tener límite de desgaste entre 101.823 a 101.887. O sea, lo menos que debe medir son 101 milímetros con 823. Lo menos. ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo acá? Que ambos fabricantes, que son diametralmente opuestos entre comillas, o sea, uno es británico y el otro es japonés, hacen la misma medición. ¿Me explico, no? Sí, profe. Claramente, entonces ya tenemos claro que la primera medición que le voy a realizar al pistón es la verificación del diámetro exterior de él a cierta distancia de la falda que debiese venir indicada por fábrica. Luego debemos verificar o corroborar la cavidad del anillo en, ¿cierto?, con respecto al anillo, las canaletas que tiene el pistón. Y dice claramente, mira lo que dice Cummins, utilice anillos nuevos para verificación del juego en las canaletas. ¿Cómo verifico? Y se ve clarito, coloco el anillo y con un filler, con una laina calibrada. Me dice que el primer anillo claramente no necesita calibración, pero segundo anillo debe tener como máximo, la laina que debe caer ahí como máximo es de 0.15 milímetros. Y para Profe, el tercer, dime, los anillos nuevos son para tener un punto de comparación. lo que pasa que el anillo, dame un segundo por favor, lo que pasa es que el anillo se desgasta. Entonces, si yo hago esa medición con un anillo desgastado, más sumándole el desgaste de la cavidad, claramente puedo sobrepasar eso. ¿Me explico, no? Por ende, el objetivo de ocupar un anillo nuevo es poder definir si el pistón lo puedo o no lo puedo seguir utilizando. Dame un segundo, por favor.
Ya muchachos, disculpen la interrupción. Otra medición, veamos lo que dice, Isuzu al respecto. ¿Les parece? De la cavidad del anillo. Ya tenemos la verificación del diámetro de la falda del pistón, ¿cierto? Él me pide que verifique el anillo propiamente tal, la holgura. Y acá, mira lo que me dice acá. Dice, mida la holgura entre la ranura del anillo del pistón y el anillo del pistón. Elimine toda la carbonilla de la ranura del anillo del pistón, inserte el anillo del pistón en la ranura del anillo, ¿cierto? Como muestra en la imagen, y mida, ¿cierto? Con el medidor de espesor, que es lo que nosotros conocemos como el filler. Si la holgura entre la ranura del anillo del pistón y el anillo del pistón excede el valor estándar, reemplace el pistón o el anillo. Y nos dice, fíjate que para la primera ranura tampoco tiene un valor definido, pero por el contrario, el anillo número 2 del compresión me dice que tiene que estar entre 0,07 y 0,11 milímetros. Me dice, lo máximo que puede tener es 1,5 para las dos ranuras. ¿Qué nos Profe, decía? Dime. que en el primer anillo siempre nunca va a haber un valor estándar o depende del fabricante. Mira, yo no te voy a decir nunca, ni siempre. Claramente depende del fabricante. Acá tenemos dos coincidencias de dos fabricantes completamente opuestos que no me dan ningún valor para el primer anillo. ¿Me explico? Sí, profe. Ya, genial. Entonces, si tú te fijas, y vuelvo a nuestra presentación, tenemos que hacer las mediciones. Esta presentación se las voy a subir igual. Tenemos que hacer las mediciones de la falda del anillo, que acá esta imagen mide, ¿cierto? La holgura entre la falda y el cilindro a través de un filler, ¿sí o no? Pero también nos dice que debemos medir la falda con un micrómetro interior y poder comparar la medición con el diámetro del cilindro. También nos está indicando que debemos medir la holgura entre el anillo y su cavidad, ¿sí o no? Ahora, otra cosa importante que debemos tener clara es el pasador, que es el tercer punto de revisión de un pistón. ¿Cuántos puntos de revisión llevamos del pistón propiamente tal? Oye, ¿cuántos llevamos? ¿Cuántos puntos de revisión llevamos, muchachos? ¿Cómo cuántos puntos, cuántos procesos? O sea, cuántas revisiones se le han hecho. Llevamos una, que es medir el diámetro de la falda, ¿sí o no? Y una segunda medición es medir la holgura que existe entre la cavidad y el anillo. Y nos queda un punto más para verificar. Vamos a ir a Cummins primero y nos pide verificar, ¿cierto?, el alojamiento del pasador del pistón y claramente el pasador propiamente tal. Entonces, el diámetro interno acá nos dice que es de 40,06, ¿cierto?, hasta 40,025 como máximo. Como máximo, no hay más. No hay más. Ese es el máximo diámetro que puede tener, 40,025. Y por último, me dice que debo medir el diámetro del pasador, pero aparte de eso, debo medir 1, 2, 3 por 2, 6 mediciones debo realizar al diámetro del pasador. Y el promedio, ¿cierto? Perdón, y el promedio de estas 6, si una de ellas, el diámetro externo del pasador, es menor a 39,99, deberíamos cambiar tanto pasador como pistón. ¿Me explicó? Sí, profe. Genial. Ahora, veamos lo que dice Isuzu.
Para Isuzu, me dice que tengo que medir el diámetro exterior del pasador de pistón, ¿cierto? El diámetro exterior del pasador del pistón, me da los valores estándar, me da el valor límite que debe tener. ¿Cómo debo colocar el pasador? Dice, aplica aceite de motor al pasador de pistón, después empújelo manualmente en el orificio del pistón y gírelo. Si el pasador gira suavemente, sin estar flojo, la holgura está normal. Si está flojo, mida la holgura, reemplace el pistón y el pasador. Entonces, mira, la holgura máxima que puedo tener es de 0.04 milímetros como máximo de holgura. ¿Me explico o no? Estimados. Sí, Sí, profe. profe. Ya, genial. ¿Qué otra medición me queda verificar? El anillo con respecto al cilindro. Mira, me dice, el manual me dice, coloque el anillo en el cilindro, empuje con el mismo pistón para que la alineación del anillo quede perfecta y mida la holgura con un filler, ¿cierto? ¿Cuánto es la holgura que puede tener? Me dice que haga dos mediciones. Mira, me dice que haga a un punto 1, que sería la distancia desde el borde, y a un punto 2, ¿cierto? Holgura de unión anillo en pistón en milímetros, me dice anillo número 1 de compresión, valores estándar, máximo. Número 2 y el anillo de lubricación. Eso es lo máximo que puedo tener entre puntas. Y claramente, si no nos da la medida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar el anillo. ¿Me explico? Sí, profe. Vale, gracias. Sigamos. Ya tenemos claro las mediciones que le hacemos al pistón. Simplemente son, simplemente entre comillas, medimos el diámetro de la falda, ¿cierto? Medimos el diámetro de la falda, medimos el diámetro del cilindro y verificamos la holgura. ¿Cuánto tiene que ser la holgura? No sé. ¿Te puedo preguntar a ti cuánto tiene que ser la holgura? Tampoco te puedo preguntar. Pero si yo te paso un manual, ¿te puedo preguntar? Sí, Sí, po. Claramente sí. La idea es que nosotros no tenemos que aprender valores de memoria. Por ejemplo, los valores que aparecen en esta presentación son valores de referencia para tener una idea. Pero yo estoy complementando esta presentación con dos manuales técnicos. Y en estos dos manuales técnicos tenemos valores que son completamente distintos el uno del otro. Pero sí los procesos de medición son bastante iguales, ¿o no? sí. Ya, genial. Si seguimos adelante, mira, les voy a dejar la presentación y me voy a centrar más en el manual. ¿Les parece o no? Después venía la verificación de la biela. Vamos a la verificación de la biela. Vamos a ver qué nos dice Cummins. Verificación de la biela. Verificaciones, biela. Vimos la verificación al bloque, ahora vimos los pistones, vamos a la biela. ¿Qué verificaciones les tenemos que hacer a la biela? Fíjate que tengo que medir el diámetro interno del pie de biela, este es el pie de biela, donde va el pasador de pistón, y me dice diámetro interior sin buje, diámetro interior con buje. Por lo tanto, claramente el pasador va flotante en biela. Mido el interior y me dice que tengo que hacer, ¿cuántas mediciones ves tú acá en esta imagen? Todos son, ¿no, profe? ¿Cuántas mediciones ves? Aquí 8. hay una, aquí hay dos, por lo tanto tendríamos dos y dos son cuatro mediciones. Cuatro mediciones realizamos. Fíjate que yo estoy mirando el pasador de frente. El micrómetro, ¿cierto? El micrómetro mide, o la forma del micrómetro,
si yo la quisiera colocar acá, la forma del micrómetro, en una medición, yo coloco una punta de medición aquí y la otra acá. Por lo tanto, esta es una medición, esta es otra medición. ¿Sí o no? Mirado desde arriba, mirado de frente me dice que realice las dos mediciones a dos alturas, por lo tanto serían cuatro mediciones. También me pide que mida en la cabeza de la biela, que es la parte más ancha, es por donde la biela se toma al eje cigüeñal, mida el diámetro interno, ¿cierto? Con los tornillos, o sea, con la tapa puesta. El diámetro interno con los manguitos de bronce instalados se refiere a los metales y el diámetro sin los metales. ¿Y cuál es el objetivo? Es poder verificar la deformación máxima. Y por último, y algo muy importante, ¿me dan un segundo, por favor?
Ya muchachos, disculpen la interrupción, acabo de volver. Fíjate que estábamos hablando de la biela, ¿cierto? Y en la biela hacíamos las verificaciones tanto al diámetro de la cabeza, del pie de biela, como de la cabeza de biela, con las tolerancias correspondientes. Pero además me pide verificar la alineación, y la alineación de la biela, ¿cierto? Se verifica con esta máquina especial que se coloca entre, ¿cierto?, los ejes. Preguntémosle a Isuzu qué nos dice al respecto de la biela. Vamos a ver qué nos dice de la biela Isuzu. Ya mira, lo mismo, me dice que mide el diámetro interior del pie de biela con respecto al diámetro exterior del pasador y me da los valores al respecto. Y acá también, si tú te fijas, ocupa una máquina bastante especial para verificar la alineación del eje, de los ejes. ¿Qué nos dice la presentación? Debiese decir lo mismo, ¿no? Mira la verificación de las bielas. ¿Qué es lo importante? Es que cuando yo hablo de la verificación de la biela, hablo del alojamiento del pasador, de la tapa, pero lo más importante de la alineación, vamos a volver atrás, fíjate que acá está la máquina. Está la biela instalada en un eje que va muy preciso, y este eje que está en la parte alta está perfectamente alineado con este eje de la parte baja. ¿Por qué? Si hay una deformación, que la biela se haya torcido por un mal funcionamiento, si hay una deformación, yo puedo rebajar las tapas ahí, en ese procedimiento, tanto acá como acá, y una vez que yo rebajo las tapas, puedo posicionar la biela, ¿cierto?, en esta máquina, en esta herramienta, y desgastar la parte baja de la cabeza de la biela, y con esto logro volver al diámetro original, pero lo más importante, a la alineación de los ejes de la biela. A eso se refiere. ¿Go? ¿Estimado? En esa foto estaba fundiendo, ¿no? No, te muestro la imagen nueva. Estaba con un soplete ¿Esa? para ¿Esa que deformarlo. está ahí? Lo que pasa es que nosotros podemos encontrar dos tipos de alojamiento de pasador con respecto a la biela. Mira, nosotros podemos encontrar, cuando tenemos un alojamiento fijo en biela, el diámetro del pasador es alrededor de 5 centésimas de milímetro mayor al diámetro interior de la cabeza del pie de biela. Por lo tanto, debo calentar la biela a 350 grados para generar la dilatación de este orificio y poder introducir el pasador. Por el contrario, en en el motor Cummins, mira, en el motor Cummins, por el contrario, en el motor Cummins me habla de un buje, diámetro interno sin buje, diámetro interno con buje, acá. Por ende, aquí tenemos otro tipo de alojamiento. El alojamiento acá es flotante, en pasador y en biela. ¿Me explico? Ah, no, no, está como enganchado y en el otro está fijo. En uno, a ver, es como... En el que estaba dilatando la biela queda fijo. Ya que Queda después de la... fijo, muy bien, queda fijo en este sector, Sí, ¿cierto? por cuando se enfría el metal queda Queda unido. fijo en este sector. Pero en el otro caso, el pasador es flotante acá. Por lo tanto, cuando yo monto e instalo en el pistón, yo voy a colocar unos seguros Seger en la parte interna para evitar el desplazamiento del pasador tanto de izquierda a derecha. En el montante donde yo dilato y esto queda fijo, no necesito los pasadores. ¿Me explico o no? Sí, profe. Ya, genial. Otra medición que tenemos que ver al bloque, entonces si tú te fijáis, vamos a volver a la presentación.
hemos visto las verificaciones que le hacemos al pistón, que son 3. Verificamos el alojamiento del anillo en el pistón, verificamos el diámetro externo del pistón a una distancia específica de la falda y verificamos el alojamiento del pasador en el pistón. ¿Eso está claro, no? Sí, profe. Ya, colegas. La biela, cuando hablamos de la biela, las verificaciones que le hacemos a la biela, son la verificación del diámetro, tanto del pie de biela como de la cabeza de la biela. Y la alineación, que es lo más importante, verificar la alineación. ¿Qué nos queda por verificar? El cigüeñal, ¿cierto? Nos queda por verificar el cigüeñal. Vamos allá a los que nos dice el manual que es más entretenido que esta presentación, ¿sí o no? ¿Les parece? Sí, profe. 6BT. ¿Qué nos dice cigüeñal? Ya mira, cigüeñal. Lo primero que me pide verificar es el asiento de los retenes. Donde trabajan los retenes de aceite, él me pide verificar, ¿cierto?, la profundidad del surco, que es eso que está ahí. No puede tener una profundidad mayor a 0,25 milímetros. Si esa profundidad del surco donde está trabajando el labio del retén es mayor, claramente vamos a tener pérdida de aceite. Después me pide verificar el diámetro externo del muñón de biela o puño de biela. ¿Cuántas mediciones voy a hacer? 4 mediciones, ¿sí o no? Bien. A 90 grados en 2 posiciones del eje, del muñón. Y vamos a tener que el diámetro, ¿cierto?, tiene 68,962 y el máximo que puede tener es 69,013. Idealmente salió, es probable que haya salido así de fábrica y con el desgaste haya quedado en esto. Pero me dice que no puede tener un avalamiento máximo de 0,05 milímetros. ¿Qué es lo que es el ovalamiento? Si yo hago la primera medición acá y esta medición que estoy haciendo aquí y después mido a 90 grados, tiene una diferencia de 0,05, estamos con el cigüeñal ovalado. Y la conicidad quiere decir que si yo hago una medición aquí y después la segunda medición que la hago acá, tengo 0,013, quiere decir que tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Conicidad. Y el juego, el cojinete máximo es de 0,114. Mira, me dice que va a medir la bancada y habla del muñón del cojinete principal o bancadas. Me da los diámetros, me da el avalamiento, me da la conicidad máxima. Lo máximo que puede tener. Entonces acá el cigüeñal claramente es un poco más sencillo porque lo que me pide medir son los diámetros tanto de la bancada como del puño de biela. Me está midiendo, me está preguntando acá por el apoyo axial del eje cigüeñal, el metal axial, ¿cierto? El ancho. Me habla, ¿cierto?, de la brida de contacto del volante de inercia que mida el diámetro exterior, que mida el asiento del engranaje, ¿cierto?, donde voy a colocar el engranaje de la distribución, el diámetro exterior, que mida el diámetro interior del engranaje propiamente tal, y el piloto de montaje, que es este diámetro pequeñito donde yo instalo la polea del damper. Todas esas mediciones le tengo que hacer al cigüeñal para este motor. ¿Qué nos dice Isuzu? Nos vamos a Isuzu, ¿no? Vamos así mañana. Volante de inercia, embrague, el armado. Sí, mañana.
Ya. Primero me dice cómo lo tengo que soltar, ¿cierto? Los pernos que tengo que ir soltando. Retire, retire, retire. Y mira, primera medición que tengo que medir acá. Juego en la dirección axial del cigüeñal, valor estándar, aquí está. De 0,04 a 0,02. El espacio que tengo que tener acá. Lo máximo que puedo tener ahí en el juego axial. Me dice, mida la parte de la máxima anchura del Plastigate. ¿Qué es lo que es el Plastigate? Vamos a explicar al tiro. Pero ya lo menciona. Fíjate que el Plastigate es como un hilo de pescar que se coloca acá en el puño, se monta la tapa y se da aprete. Al apretarlo, ese hilo de pescar se va a desformar y yo lo voy a comparar después con una escala de medición, como figura acá en esta imagen más clara. Perdón. Ahí está el Plastigate. Te das cuenta que yo coloco un hilo, lo presiono contra sus tapas, con metal, con todo. El Plastigate se va a desformar porque se expande al momento de presionarlo. Y yo voy a medir esa deformación con esta escala de apreciación que es el envase o el envoltorio del Plastigate. Y de esta manera voy a poder definir la holgura existente entre el puño y el metal. Ahí está. Me da los valores me indica los valores. La excentricidad del cigüeñal se refiere a qué tan chueco está el cigüeñal. Fíjate que yo voy a apoyar el cigüeñal entre puntas, entre los extremos. Voy a utilizar un reloj comparador en la bancada central y lo voy a hacer girar. La excentricidad máxima que puede tener, ¿cierto?, es de 0,05 milímetros, o sea, 5 centésimas de milímetro. No puede tener mayor excentricidad. Y me pide que haga las mismas mediciones al puño. ¿Te das cuenta o no? Que mida las mismas 4 mediciones y tengamos la sección del muñón y la sección del pasador. Cuando la traducción habla de pasador, se refiere a biela, y cuando habla, perdón, se refiere a, bien digo, a biela, y cuando habla de muñón, se refiere a bancada. Ya. Hay algo bastante interesante. ¿Me dan un segundito, por favor? Ya, muchachos, miren, presten atención acá. ¿Qué pasa si el cigüeñal está fuera de medida? ¿Qué es lo que nos dice el fabricante acá? Ya, me dice, selección del cojinete del cigüeñal. En pocas palabras, debemos seleccionar un metal tanto de biela como de bancada. La práctica generalmente nos dice que nosotros logramos identificar que el cigüeñal está fuera de medida, está fuera de rango. Deberíamos ir con este cigüeñal a una rectificadora y la rectificadora nos dice el cigüeñal se rectificó a 0,25, 0,50, 0,75, 1 milímetro. Y con eso ir al proveedor de repuestos y decirle, oye, necesito los metales en 0,25 para el motor 4JJ1. ¿Qué va a pasar cuando hagamos eso? El vendedor se va a reír de nosotros. ¿Por qué se va a reír de nosotros? Porque dice, mira, consulte la tabla de selección de cojinete para instalar un nuevo cojinete de cigüeñal o para reemplazar uno que esté utilizándose. Tenga cuidado con el grado de diámetro interior del orificio del muñón del bloque de cilindros y el diámetro, ¿cierto? Y el grado de diámetro del muñón del cigüeñal cuando seleccione un nuevo cojinete. El grado de la carcasa del cojinete del cigüeñal 1,
2 o 3 está marcado en la parte derecha del bloque de cilindros. ¿Ya? Leyenda 1, 2, 3, 4, 5. Y acá después fíjate, hay un ejemplo que en el bloque está el 1, el 2, 1, 1, 2. Cada uno de estos números, cada uno de estos cuadritos en realidad, representa una bancada. Ahí están las 5 bancadas. Me dice que la bancada 1 corresponde al número 1. La bancada 2 corresponde al número 2. La bancada 3 corresponde al número 1. La bancada 4 al número 1, al 5 al número 2. ¿Qué significa esto? Que en cada uno de estos cuadros puedo encontrar cualquiera de estos 5 números. Segundo, por favor. Ya muchachos, disculpen la interrupción. Entonces estábamos que vamos a encontrar una inscripción para este motor en específico con un código numérico. Ahora, el cigüeñal también dice, la marca de grado del cigüeñal 1, 1O, 2O, 3O, está marcada en el lado del brazo del cigüeñal, acá. Por ende, yo debiese cruzar esta información. Fíjate que el metal tiene el número de lote, que sería ese que está ahí, y el código del tamaño. Yo debiese cruzar la información del block con la información que tiene el cigüeñal, y en función a eso, ¿cierto? Ir para poder escoger qué metal utilizar. ¿Me explico o no? Por ejemplo, acá me dice que en la bancada 1 tiene el número 1. Y en el número 1, acá, tiene el número 1, vamos a suponer que dice el número 1 ahí. Entonces, el grado 1, grado 2, grado 3. Para el grado 1, diámetro interior en milímetros, ¿cierto? Diámetro exterior, tamaño del cojinete. Si tengo para grado 1 de bancada, con el 1 del cigüeñal, tendría que colocar un cojinete número 4. Pero, por ejemplo, acá tengo grado 2, ¿sí o no? En el bloque. Como tengo grado 2 en el bloque, y supongamos que en el cigüeñal también tengo grado 2, tendría que colocar un cojinete número 3. ¿Me explico? Pero, profe, que estoy analizando la tablita. Ya. Entonces, dependiendo del el diámetro interior, se pone el código del tamaño del cojinete. Claro, lo que podemos entender es lo siguiente, mira, que acá, si nosotros nos vamos a las medidas del eje cigüeñal, acá por ejemplo me dice, el muñón me dice que tiene 69, puede tener entre 69.917 y 69.932, así puede salir de fábrica. Entonces, para ¿Y eso, dime, te escucho, qué tan estricto es el ese cuadro, estándar? No, el el cuadro estándar de arriba, el que decía eh, 69 como... se va a mover en esos márgenes. Pero ¿qué tan estricto es? Tipo, si tiene una centésima menos, una centésima más. ¿Es así de estricto o...? Así de estricto. Lo que pasa es que si nosotros no le hacemos caso al manual, no vale la pena tener el manual. Porque uno puede decir, si tiene una centésima nomás de desgaste. Pero claramente estamos hablando de un motor que va montado en un camión. Entonces, los esfuerzos que realiza son por lejos mayores, tenemos mayores potencias, tenemos mayores torques, mayores presiones de por medio. Y Y al aunque final el manual está hecho para eso, po.
Exacto. Y aunque no vaya montado en un camión, aunque hablemos del motor de un Maruti, si Suzuki para el Maruti me dice, viejo, tiene que tener hasta aquí, hasta ahí tiene que tener. ¿Cachai? No hay más. No hay más que hacer. No hay ¿Y más que hacer. los cojinetes esos son una opción, una medida, o es preferible cambiar el cigüeñal entero? No, no. Por eso te dice que no lo cambies, porque, mira, te dice, mide, mide los muñones. Tienen que estar aquí en este rango. Ya, ¿Mm? ¿está ahí? Sí, no se me cayó ni uno, porque el cigüeñal se achica, ¿cierto? Entonces, sí, mira, de los puños de biela me dieron 52,91, 91,4, 91,8, 91, 52,92, ya, está dentro del rango, listo. Está ahí dentro del rango, ya, genial. Ahora, una vez que me diste, ándate al código que tiene. ¿Qué número tiene el uno? Tiene el uno, ya. ¿Vamos a cambiar metales? Sí, vamos a cambiar metales. ¿Y el bloque código que tiene en la bancada número uno? Ah, el uno también. Ya, oye, vaya al proveedor de Isuzu y dile, ¿sabéis que necesito cojinete número 4? ¿Cachai? ¿Me explico, no? Sí, profe. Genial. Entonces acá te das cuenta que no existe el concepto de reparación para ese cigüeñal. No se puede reparar. No hay, Es no hay, un, es no hay un arreglo eh, momentáneo nomás. como momentáneo. O sea, no puedes repararlo, le pones el cojinete para arreglarlo entre comillas, pero al final, No, momento, ojo, momento, que si tu medición arroja que el cigüeñal está dentro de los valores que fábrica dice y con el metal nuevo, el motor va a funcionar y va a quedar bien, no va a quedar mal. El tema sería que tú midas ponte tú, midiera ahí la biela número 4 y te da 52,8. ¿Qué así? ¿Estáis dentro del rango, no? no. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tendería a hacer un mecánico que no tiene el manual? Mandar a rectificarlo. ¿Sí o no? Y ahí al rectificar le Y tendrían que entonces, decir que cojinete. el tema es que ese no va a ser el problema. El problema va a ser que cuando llega la rectificadora, el rectificador le dice, este cigüeñal no se rectifica. ¿Cómo? No se rectifica porque tú no vayas a poder comprar un metal, porque no existe. ¿Me explico ahora, no? Sí, profe. No existe el metal a la venta. Isuzu no fabrica metales en sobremedida. ¿Me explico ahora? Sí, profe. Ya, genial. Veámonos qué nos dice Cami. ¿Se proyecta la imagen? Sí, se proyecta. Bueno, Cummins es más pobre aún. De hecho, al respecto, no nos habla de... El manual acá es mucho más pobre, no nos habla si estamos fuera del rango de medición, si existen o no existen metales en medida, en sobremedida. Para eso ya tendríamos que ir directamente al proveedor o irnos al manual de partes y piezas. Si es que existe el concepto de metal en sobremedida. Profe, ¿con metales sobre medida se refiere a la producción de ese metal? No, Tipo, cuando yo, mira, te explico el tiro. Mira, esto es el ejemplo para, ponte tú, de un motor, ¿cierto? Del metal. Voy a ir a buscar mi pizarra, dame un segundo.
Ya, voy a ir a la pizarra. Mira, ¿ves lo que tengo acá? ¿Qué es lo que tengo? ¿La circunferencia eso? Dos circunferencias, ¿o no? ¿Mm? Ya, mira aquí. Vamos a suponer que la circunferencia de afuera representa los metales y la circunferencia de adentro representa el cigüeñal. ¿Se aprecia? Vamos a definir que el diámetro interior acá son 60 milímetros. Estándar. Estándar. Que salió de la fábrica. El cigüeñal gira, gira, gira y se desgasta, ¿cierto? Y el metal también se desgasta. Por lo tanto, yo voy a mandar a rectificar el cigüeñal. ¿Sí o no? Sí. Si lo mando a rectificar, a la primera medida serían 0.25 milímetros. Por lo tanto, este diámetro rectificado quedaría a 60 milímetros menos 0,25. ¿Cuánto nos daría eso? 59,75. 59.75, ¿cierto? Ya. 59.75. En pocas palabras, le sacamos al cigüeñal 0.25 milímetros. ¿Cómo suplimos ese espacio? Eso que sacamos. ¿Cómo crees tú que lo vamos a suplir? Cambiando el metal, esto de acá afuera, por un metal en sobremedida. Quiere decir que va a ser un poquitito más grueso. Ah, sería la misma pieza, pero más gruesa. Exacto, para suplir lo que le sacamos. Dame un segundito, por favor. Ya, volví, disculpe la interrupción. Entonces, la única forma que nosotros tenemos de suplir esto que acabamos de sacarle es colocando, como tú bien dijiste, un metal más grueso. ¿Me explico, no? Sí, profe. Ya, genial, pero para eso el fabricante coloca a disposición estos metales más gruesos. Los coloca a disposición. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a una tabla de un motor que sí permite rectificado, voy a encontrar esto. Me va a decir, mira, vamos a tener que, para un cigüeñal, el diámetro estándar de la bancada es de 60 milímetros y del muñequillo el cigüeñal es de 48. A 0,25 lo que le vamos sacando al metal. Ah, genial. Entonces esto me sirve a mí para, cuando yo haga las mediciones, poder determinar en qué rectificado está el cigüeñal y ver qué metal tengo que comprar. Pero para Isuzu propiamente tal como fábrica, no coloca a disposición o a la venta metales en sobremedida.
¿Me entiende ahora o no? Sí, sí. Ya, genial. Entonces es muy importante, tenemos que tener bastante claro, primero que todo, con qué motor vamos a trabajar cuando desarrollemos lo que consideramos un ajuste. Y explicarle al cliente, ¿sabes qué? Este motor no, según fábrica, no considera el concepto de reparación del eje cigüeñal. ¿Cómo te va a decir, oye, mándalo a rectificar? Es que no se puede rectificar. Si se puede rectificar, no se puede rectificar, porque usted tiene que cambiar el cigüeñal. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Sí, lo va a tener que cambiar, pues, y con los costos que esto implica. Profe, Dime. y en el caso de que un modelo, una marca, tenga tanto a disposición parte en sobre medida como los cojinetes, depende de la situación lo que se vaya a reemplazar, tipo por el precio que esto conlleve o hay O una sea, que sea mejor que otra. no. Claramente, si tú tomas el cigüeñal, lo mides y está dentro de, de los parámetros que el fabricante dice, solamente vaya a cambiar metal. Y si querías ahorrarte el cambio de metales, tenéis que utilizar el hilito plástico, el Plastigate, para verificar la holgura que existe entre el metal y el cigüeñal. El que vimos al principio, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y ahí podéis decir, ¿sabéis qué? El metal está bueno. Ese. Es la forma de poder verificar. Ah, ya. Sí, puedo verificar, está bueno. Ya, genial. Si el Plastigate que utilizaste no te da los valores de referencia, o sea, en pocas palabras, la holgura aquí, mira, esta, te dio 0. Imagínate que te haya dado 0, el máximo que podéis tener es 0,054. Imagínate te dio 0,60. ¿Ya? ¿Qué tenéis que hacer? Sacar el cigüeñal, medir. Y ahí vaya a medir. Ah, sabéis que el cigüeñal está bueno. Entonces, ¿qué se desgastó? ¿Qué se desgastó? ¿Aló? ¿Estás ahí? Ah, sí, 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 que está viendo una cosa. ¿Qué se desgastó? ¿La vila? El metal. El metal. El metal. Y ahí, entonces simplemente yo cambio el metal. ¿Y qué metales compro? Y hago el cruce de información que me dice fábrica. Pues no, tenéis que ver los códigos del bloque, los códigos del cigüeñal y tenéis que comprar tal metal. Ah, ya, genial, listo. Ese es el número de metal que necesito. Espectacular, ya. Ahora sí, el Plastigate te dio, no sé, el mismo ejemplo, te dio 0,60, sacaste el cigüeñal, mediste el cigüeñal y tu cigüeñal está fuera de los rangos que dice fábrica aquí, está fuera de esta medición, nada que hacer, cambio, no rectificación. ¿Me explico ahora o no? Sí, profe. Ya, genial. Por, por lo tanto, esas son las revisiones que nosotros le hacemos a el conjunto móvil propiamente tal. A la biela le verificamos el diámetro interno del pie de biela y la cabeza de biela y la alineación. Al pistón le verificamos el diámetro externo de la falda, le verificamos la cavidad donde van los anillos y el alojamiento del pasador, junto con los diámetros externos del pasador. Y el cigüeñal le vamos a verificar la excentricidad, en pocas palabras si está chueco, vamos a verificar el juego axial y vamos a verificar los diámetros externos tanto de la biel, del puño de bancada como del puño de biel. ¿Me explico? Sí, profe. Ya. Genial, muchachos. Por lo tanto, les voy a subir la presentación, los manuales no se los voy a subir, les digo al tiro, solamente la presentación. Para que la estudien y nos vamos preparando. Con respecto a la evaluación de la próxima semana, claramente la vamos a correr, no se preocupen, yo la muevo en el sistema, porque tenemos que pasar las verificaciones al cilindro propiamente tal, las verificaciones a la culata, sistema de lubricación, refrigeración, y ahí vamos a hacer la evaluación. ¿Les parece? Sí, sí. Ya. Genial. Un abrazo, que estén bien. Igual, profe, cuídese. Chao, profe. Adiós. No, profe, cuídese. Cuídese.